Dominicana y además un hombre que conoce el sistema educativo al dedillo, a propósito de todo lo que está pasando en, en esa parte, ¿no? Todas las quejas que a diario y la confrontación que hay entre la ADP y el Ministerio de Educación. Melanio Paredes, ¿cómo se siente? Buenos días, profesor. Buenos días, Lince. Buenos días, Alexander. Buen día. Usted estaba muy perdida. Sí, pero usted era el que estaba perdido, profesor. O sea que Lindsay se va lejos de viaje. Sí, las vacaciones son distantes. Sí. Y este año también pienso ir a China. Imagínate. Un poco más lejito. Prepárate, Alexander, para trabajar duro. Después le va a tocar a Alexander. Yeah. Profesor, esta semana ha sido de puros ruidos que han venido desde el propio palacio, todos estos ruidos. Se creó una expectativa, un circo, desde que la política se le toma o se deja en manos de inexpertos, nada bueno puede salir de ella. El ministro administrativo de la presidencia creía que dando, y ya viene, ahí va, y está al doblar de la esquina los nombramientos. Al final terminó en todo un trauma para el presidente de la República, porque en vez de celebración del equipo de gobierno, lo que ha habido es tener que dar muchas explicaciones. Esas explicaciones han llevado a cometer otro tipo de yerros, y entonces al final es como una bola de nieve que no para. Y me gustaría saber cuál es su posición, cómo ve esta parte, ¿no?, de la película. Primero, los buenos días a los amigos televidentes y naturalmente a ustedes. Efectivamente, yo pienso que el gobierno se planteó una ofensiva a propósito de los ruidos que había en el ambiente y que continúan. Hoy hay manifestaciones del gremio de maestros, lamentable, que hemos deplorado y que hablan muy mal de la incapacidad de ponernos de acuerdo, de dialogar y buscar soluciones. Y ese propósito de los decretos anunciados por primera vez, vimos a un alto funcionario anunciar unos cambios. Eso siempre, a la usanza tradicional en todos los gobiernos, el propio Era una sorpresa. El propio impacto de la sorpresa del cambio. Claro, En esta él mató ocasión la gallina del se huevo mantuvo a todo el país en vilo alrededor de unos acuerdos que se entendía iban a remover a todo el gobierno. Las expectativas se quedaron por el suelo, además de los gazapos o errores que se han cometido. El gobierno sigue intacto, el gobierno es su gabinete. Sí. Y si el gabinete no se remueve, lo otro es subsidiario. Así es. Entonces, esos viceministerios. sigue siendo el gobierno con que inició el presidente Medina en el año 2012, sigue siendo el mismo, 6 años después. Y yo pienso que efectivamente el presidente Medina, un hombre que se le reputa de olfato político, en esta ocasión parece que perdió ese olfato político. Sí. Porque es importantísimo en este momento y previo a un discurso que no genera las expectativas de otros años, porque hay temas que siguen pendientes, que fueron promesas, el tema de la propia ley de régimen electoral y ley de partido, el pacto eléctrico, el pacto fiscal, el propio tema de la corrupción que en el año pasado de alguna manera hizo tambalear aquí al sector político. Entonces, esos elementos están ahí sin una solución, y lo que uno entendía que podía amainar un poco el ruido que provocan esos temas, resulta que ha devenido en más ruidos. Entonces yo lamento, porque todos apostamos a que el presidente Medina termine bien esta gestión, que como yo he dicho es la garantía para que el PLD pueda relegitimarse en el poder en el 2020. Todos queremos que el gobierno lo haga bien, termine bien, y que felizmente el partido pueda recoger los frutos de un buen gobierno. Melanio, por otro lado, en el mismo sector suyo hay mucho ruido también. ¿Cómo usted evalúa esto que está pasando? Porque vi incluso la gente de Educa, todo el mundo favorece el asunto de los concursos. Sin embargo, la ADP cosa que me huele un poco extraña también. Sin embargo, la ADP tiene sus reservas. Es muy lamentable. He sostenido que la materia educativa es tan compleja como básica e importante para el país,
que no puede marchar bajo la sombrilla de la confrontación. Por eso es el único sector desde mediados de los 90 en que en los gobiernos del doctor Balaguer, posteriormente en el gobierno del doctor Fernández, en el gobierno de Hipólito Mejía y ahora justamente en el gobierno de Danilo Medina, se han elaborado planes estratégicos de educación en base al consenso, en base a la concertación. Y ello así porque está, sin lugar a duda, la organización más fuerte del campo sindical hace vida en el magisterio. O sea que hay un sector social, laboral, que es muy demandante y muy activo. Y de una u otra forma, todos los sectores del país han estado involucrados en ese proceso de establecer consenso. El último pacto que se aprobó en abril del año 2014 deja bien sentado que a partir de ese año, abril del 2014, todos los puestos directivos, como los docentes, están sujetos a concurso. Amarante en aquel entonces, muy hábil porque él firmó el pacto, hizo un chapeo bajito anteriormente, o sea, designó prácticamente a todos los directores regionales y de distritos sin tener que ver con el tema de la meritocracia o el concurso de oposición. El ministro Navarro ahora ha querido implementar esa decisión. Dice el sindicato que un poco orientado, se orienta al sector privado. Sí. Pero ese propio pacto educativo plantea consensos y disensos. Por ejemplo, el tema de la educación laica, la educación confesional, no pudo haber consenso y se dejó para una discusión posterior. El tema salarial, que siempre es conflictivo y es básicamente el que genera los enfrentamientos ministerio-sindicato, se estableció un mecanismo para dirimirlo. Y cuando no fuera posible ponerse de acuerdo, entonces una instancia de veeduría y de búsqueda de mediación. Y para situaciones como esta también se establece que el diálogo es un mecanismo permanente de búsqueda de solución. Entonces a nosotros nos extraña por qué el ministro no accede a esa y apela a esos mecanismos de mediación y de diálogo. Debía es sospechoso eso. Sí, por es eso muy sospechoso. Yo digo que el único... Y coincidir tanto también con el sector empresarial también a mí me lleva a sospechar muchas cosas, Melanio. Entonces, en un sector... ¿Qué lectura usted le puede dar a esa parte? Que en un sector como este, como en ninguna acción que tenga que ver e impactar a la sociedad, en este caso está impactando a los niños, niñas y jóvenes, puede manejarse el Estado con encono o con antagonismos. En un momento dado yo tuve que llamar a un programa, a una emisora importante, porque decía que era el producto de una lucha entre danilistas y leonelistas. Y yo dije que eso era falso. Eso lo hasta un periódico publicó eso. Lo aseveró una ex ministra de Educación y a mí me preguntaron, yo dije no, que lo lamentable es que ese conflicto se diera entre gente que han trabajado siempre alrededor del presidente Medina y que pone al presidente en una situación de aprieto porque son gente de su ámbito, de su cercanía. Fue lo que dije. Y dije que además habían elementos gremiales, que el sindicato reclame respecto a la carrera docente y yo, que soy opuesto a las paralizaciones, que como hombre de Estado y aún con la sombrilla sindical o el sombrero sindical me opuse a paralizaciones, tengo que reconocer también que hay unos derechos adquiridos, que hay unos derechos de la carrera docente que tienen que ser respetados, que no pueden ser pateados simple y llanamente. ¿Eso sería tan inconstitucional? Yo lamento que hoy yo soy parte de un esfuerzo de mediación que se hizo el fin de semana, lamentablemente no ha tenido eco, y que hoy tengamos que asistir nuevamente a la paralización de escuelas que lesiona el derecho fundamental de los niños. Ellos están tratando de dialogar. Hay una gestión que se ha hecho y esperamos que en algún momento pueda arrojar algunos resultados. ¿Y la posición del presidente cuál es? No sabemos. No. Porque es que los dos sectores en conflictos, el presidente tiene su influencia entre los dos sectores. Pero lo malo en este país, por eso yo pienso que en todo el accionar en esta sociedad hay que pensar en institucionalidad. No es posible que cada conflicto, pequeño o grande, termine en el despacho del presidente de la República. Bueno. Ahí vimos en estos días que parece una caricatura que una liti de un cantante con un empresario, finalmente una carta al Palacio para que el presidente se ocupara
de resolver ese conflicto. Eso no es un Estado No, eso no es funcional, gobernar, no, eso no es una no. sociedad organizada Así mismo. sobre la base de un Estado, así no se puede. Sí. Melanio, pero estos conflictos que pueden estropear terriblemente el año escolar, como de hecho lo está haciendo. O sea, es muy lamentable que la abundancia del sector educativo en detrimento de todos los demás sectores haya traído tanta discordia y tan pocos frutos a uno de los sectores más importantes, si no el más importante, con que cuenta una sociedad dominicana. ¿Y cuál es la advertencia que el exministro de Educación puede hacer? ¿En qué va a derivar todo esto? Mira, efectivamente este año estamos invirtiendo 158 mil millones de pesos en el sector educativo. Eso, además del 4%, es cerca de un 30% de los ingresos que percibe el Estado, con una presión tributaria de apenas un 14%. Sí, una es locura. un gran sacrificio que se hace. Y yo soy de los que sostengo que todos los recursos del mundo son insuficientes para dedicarlo a una educación, pero una educación que cumpla con sus fines. Peor es si estos recursos no se estén invirtiendo y dejando impactos evidenciables, medibles. Soy del criterio de que ya hay que hacer una evaluación. Por sexto año consecutivo se aplica el presupuesto del 4%. Yo no soy de los que dicen, como algunos por ahí que ya están diciendo que esos recursos hay que derivarlos hacia otro lado. No, lo que hay que exigir son planes, lo que hay que exigir son resultados, lo que hay que exigir son indicadores. Porque resulta que mientras aquí en el año 2013 llegamos al 4%, ya el promedio de la región era 4.20%. Y México y otros países están en casi 7% y otros están en 8% del PIB. Lo que significa que los que creyeron que con el 4% llegábamos a la solución y a la cúspide del problema, no es así. Ahora, peor es que con el sacrificio que hace el Estado Dominicano, esos recursos no pueda evidenciarse que están surtiendo un efecto positivo. Y si fuésemos a calcular los recursos que se pierden hoy con esa concentración y paralización en las escuelas, esto daría ganas de llorar. Porque un país como este no puede desperdiciar. Cuando se paralizan las escuelas, todo el dinero que se invierte en el desayuno, la merienda escolar se pierde. Hay que pagarlo. Y esos alimentos sencillamente se pierden porque se va preparando el día anterior. Y ya después que sale de ahí, el ministerio está obligado, porque son contratos, a pagar esos emolumentos a los suplidores. Y eso se pierde. Sí. Se pierde. En un estado con tantas precariedades, con tantas demandas de todos los sectores. Realmente ponerse a analizar eso no resiste la racionalidad de nadie. Y es lamentable que ya este problema no se aloja ni siquiera en una confrontación oposición-gobierno. Es dentro de nuestras propias filas. Dentro de las propias filas de los seguidores del presidente Medina. Eso es lo deplorable, eso es lo lamentable, eso es lo absurdo que yo puedo, como puedo calificar esa situación. Melanio, hablando de todo un poco, ¿está el PLD al borde de una división? Mira, cuando el comité político, en una sabia pero tardía decisión, porque se pasaron 4 meses, pudieron haberlo hecho en octubre, eso no podía votarse en el comité político, porque es una decisión de Congreso. Si fuésemos a legislar para el partido y no para el país, entonces habría que irse al artículo 43 de nuestros estatutos que dice cómo se eligen los candidatos. Pero como estamos legislando para el país, entonces el PLD no puede bajo ninguna circunstancia imponerle a la oposición y a todo el arcoíris político del país un aspecto que es, como dijo en un artículo del presidente Fernández, atributivo y atribución de cada organización política. Tú no puedes decir al PRM que está haciendo un proceso de convención para designar a su dirigente con padrón propio. No, te vamos a imponer por la ley que sea con padrón abierto. No. Ni están los votos en el Congreso Nacional, ni eso es democracia. Cuando tomaron la decisión, yo dije, bueno, hay 2 visiones, una pesimista
y una optimista. La visión optimista es que finalmente, desde el sector oficial que estaba avalando esta propuesta, tiraran la toalla y dejaran que la ley pasara sin ese elemento, que es lo más aconsejable y lo más racional. Que se apruebe la ley de partido y la ley de régimen electoral sin tocar el tema de elecciones internas de los partidos. Que eso se le deje a los estatutos de cada partido. Eso sería lo razonable. Ahora, ¿cuál es la visión pesimista? Que como ya hay signos de mal augurio, se introdujera los proyectos por el Senado y no por la Cámara de Diputados. Sí. Se quedara sin efecto los consensos logrados en la comisión bicameral al desbaratar esa comisión y, como dice el presidente, aunque ayer dijo que no tiene decisión, se formen comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Que el Senado apruebe con una mayoría aplastante las primarias abiertas, como se estila o se especula, y que finalmente en la Cámara de Diputados se rechace la decisión del Senado y nos quedemos sin pito y sin flauta. Nos quedemos sin ley de régimen electoral y sin ley de partido, lo cual ocurrió exactamente con el Código Penal, que al votar en el Senado en una dirección y en la Cámara de Diputados en otra dirección respecto a las 3 causales del aborto, entonces se cayó el proyecto de ley y hoy tenemos un Código Penal decimonónico que no incluye los nuevos delitos de esta época, que no incluye el sicariato, que no incluye el cúmulo de penas, y todos los días estamos viendo crímenes en el país que amerita de un Código Penal que pueda contemplar esas nuevas figuras del delito. ¿Quiere decir, profesor, que usted es de los que piensa, como algunos ya andan por ahí comentando, el ruido que se escucha es de que la gente de Danilo en el Congreso lo que haría en la Cámara Baja es torpedear la aprobación de la ley de partidos? O sea, no ganas tú ni gano yo te derroto no aprobando. Y que hay esa línea, que eso podría ser una de las tácticas a poner en ejecución. Yo no imputo nada. Lo que yo espero que el presidente Medina actúe con la suficiente inteligencia y tacto político para entender que ir en dirección contraria a lo que quiere la mayoría tiene un costo político muy alto. Pero esa ley, en el PLD no hay consenso. La oposición tiene su posición. O sea, usted dice el PLD no puede imponerle a la oposición una reglamentación interna. Entonces, la razón es de quienes sostienen que las cúpulas de los partidos no le interesa la aprobación de la ley de partido y régimen electoral. La peor desgracia que le puede pasar a este país es que efectivamente eso esté operando. Ahí hay 3 aspectos fundamentales de la ley de régimen electoral de partido, sin los cuales la posibilidad de unas elecciones transparentes, tranquilas, armónicas en el 2020 sería una quimera. Primero, la administración del proceso por parte de la Junta Central Electoral. No, lo que va a suceder es que los partidos van a aplicar el dedo. Yo te pregunto a ti, con lo que uno ve, con las escaramuzas en el Partido de la Liberación Dominicana, ¿hay árbitros dentro del partido para organizar una competencia democrática, armónica, tranquila? El reparto. No lo hay. El reparto. Segundo, el tema de los recursos. Esa ley tiene que establecer tope al financiamiento privado y parece que no lo quieren ni del lado de las élites oficiales ni del lado de las élites opositoras. La transparencia en el uso de los recursos. Señores, meterse en una campaña electoral ahora, el PRM está hace rato, a nosotros nos está llevando hacia allá, hace la campaña sumamente costosa, en la que, y es lo que yo advertí inclusive a muchos amigos y compañeros, en la que si tú te metes en una campaña electoral prematura, el dinero va a ser el fiel, el dinero lo va a decidir todo, no la meritocracia, no las posibilidades realmente que tenga un candidato desde un regidor hasta el presidente de la República. Y en tercer lugar, el tema que también yo pienso que es lo clave, la renovación periódica de las directivas de los partidos. Ese proyecto de la Junta obliga a ello. Entonces, estarían mirándose en ese espejo gente que está enquistada en los puestos
fundamental de los partidos políticos y dirán, ¿y para qué nosotros vamos a ceder un privilegio que hemos conservado por tanto tiempo? Y si están actuando así y se operan así, yo les puedo asegurar a ustedes, y no me gusta ser portador de malos augurios, que aquí se va a producir un vacío institucional en que la aventura va a tomar cuerpo. Y la aventura puede ser de cualquier índole, de cualquier color. Yo le puedo decir a ustedes que lo de Ramfi Trujillo no es un ensayo, no es una locura, es un ensayo. Es un ensayo. Hay sectores que han puesto a ese actor en el territorio nacional para decirle a la partidocracia, mejoren, renuévense, revísense, porque si la población en un momento dado marca tendencia por esa persona, está diciendo que ustedes, demócratas, no sirven para nada. Fracasaron. Y en ese tenor, Melanio, en el Partido de la Liberación Dominicana se siente una gran tensión y luciría como que el partido va de seguir las cosas como van, puede incluso llegar a fraccionarse, puede llegar a dividirse, pero conociendo a usted al PLD durante tantos años y por su propia experiencia política, escenarios que vienen y escenarios que van en los distintos partidos políticos, ¿cómo se podría diagnosticar cuál es la razón por la cual está ocurriendo lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y en qué terminará esto? ¿Cómo lo puede ver usted? Es difícil en política, Lindsay, hacer ejercicio de predigitación. Yo lo que he estado planteando cómo evitar el colapso. Y lo he planteado públicamente. Pero pudiera entonces llegar el colapso. El 26 de enero del 2019 se cumplen 5 años de nuestro pasado Congreso. El partido tiene que decidir cosas, no solamente por aquel acuerdo de Juan Dolio, sino porque, como he dicho, tú no puedes marchar al margen de la institucionalidad y tu propia legalidad. Yo entiendo que el presidente debe ahora anunciar el 27 de febrero que deja a sus legisladores, a sus seguidores y a los del Partido en Libertad de poder aprobar para entregar a la sociedad unas normas, unas reglas de juego igual para todos. Que no implique que yo voy a arreglar la ley para con el poder y el dinero yo imponerme a toda costa, sino yo con cualquier delfín. No. Yo pienso que el presidente debe hacer un compromiso de eso y desde el liderazgo de el liderazgo del presidente Fernández Danilo Medina, propiciar la aprobación de una ley. Nos queda el resto del 2018 para que asumamos la propuesta de Franklin de sanear el padrón, de meternos en un proceso de inscripción y reinscripción y que podamos comenzar a finales del 2018 un congreso extraordinario en que el partido ponga la casa en orden. Hay que poner la casa en orden. Desatar una competencia infernal a 2 años y medio, a 3 años de las elecciones, sin reglas claras, eso apunta a una tormenta perfecta. Y es lo que yo quiero que podamos evitar. Yo todavía apelo a la inteligencia y a la perspectiva histórica del presidente Medina. Yo no creo, digan lo que digan, yo no creo que el presidente Medina se embarcara en un proyecto reeleccionista, no lo creo. Tengo la firme convicción, independientemente de lo que haya. Yo creo que hay presiones en su entorno para un poco menguar a los adversarios, para posicionarse mejor en una negociación, pero no creo que haya una actitud comprometida del presidente Medina en iniciar un proceso de segunda reelección. Y naturalmente, en esa dimensión entonces lo importante es que todos podamos contribuir a que el Partido de la Liberación Dominicana pueda relegitimarse en el poder, pueda reencontrarse con su programa histórico, pueda asumir la condición del Estado con el programa del partido y que podamos salvar los 12 años de gobierno del presidente Fernández y los 8 años de gobierno del presidente Medina como legado que innegablemente admite mucha mejoría, pero también hay señales inequívocas de que la sociedad dominicana ha avanzado bajo esos 20 años de gobierno. Pero gente que son hasta miembros del comité político, como es el caso de Carlos Amarante Baret,
Te llegó, fuiste tú que me mandaste una imagen, dice que Carlos Baret, y ponen el palacio, la continuidad del presidente Medina, etcétera, porque ya él aspira ni que a presidente, pero lo está haciendo sobre la base de denostar a compañeros y compañeros de tanta relevancia e importancia como el propio presidente del partido. Y entonces allí tergiversa realidades, miente descaradamente en los medios de comunicación, diciendo cosas retorcidas, que faltan a la verdad definitivamente, con gentes de esa naturaleza haciendo campaña y que son ministros, actualmente ministros, como también el ministro de Educación que aspira a la presidencia, y que esos 158 mil millones de pesos son lo que le sirven a él de plataforma para su candidatura, como por ejemplo también el ministro de Obras Públicas. No debería ya, faltando 2 años, profesor, pedir el presidente Medina que le pida esos cargos, porque eso también va en detrimento de la imagen del gobierno del presidente Medina, pero que se den todas esas cosas y un hombre como por ejemplo Carlos Amarante Baret, que es miembro del comité político, ir con un discurso tan agresivo como este, eso no creo que vaya a contribuir con la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo pienso que hay 2 ejemplos emblemáticos. El presidente Fernández llegó a la presidencia de la República en el año 96 sin haber sido ni siquiera regidor. Ajá, así es. Abogado del Estado. No necesitó las anclas o el ancla del poder para ser electo presidente. Así es. Danilo Medina, actual mandatario, dejó el gobierno en el año 2007 y llegó al poder en el año 2002. O sea, Danilo Medina tuvo 5 años fuera del poder y desde ahí labró el camino para alcanzar la presidencia de la República. Con esos 2 ejemplos yo lo digo todo. Yo creo Melania, que sí, que lo dijo todo. Yo sé ya que tiene que irse. ¿Usted cree que hay elementos perturbadores de la paz, como dicen los obispos en la carta pastoral que emitieron por el Día de la Independencia? Desde la esencia misma de la familia, de las iglesias, ayer vimos un lamentable caso que se denunció de nueva incursión de curas en el tema de la pederastía. Y entonces tenemos que revisarnos todos. Aquí nadie está libre de culpa. ¿Y qué le pareció la denuncia de Nelson Rodríguez? La denuncia... Él tiene que irse ya. Sí, pero 5 minutos. ¿Qué le pareció, Melanio, esa renuncia? De un compañero que usted conoce muy bien, por eso le hago la pregunta. Las denuncias de Nelson Rodríguez, luego de su renuncia, las declaraciones, ¿no? Han traído muchos ruidos. No solamente el interno del PLD, todo el mundo está hablando de esas declaraciones del exdirector del Servicio Nacional de Salud. Yo en su lugar hubiese actuado exactamente igual. Bueno, ahí lo dijo todo. ¿Tú viste qué rápido? Gracias al profesor Melanio Paredes por su visita en el día de hoy. Vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos en unos instantes. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión,